Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo va? Empezando la segunda parte del año. Entonces, como el día de mañana es una jornada de paro y debido a que, bueno, corresponde empezar el ciclo, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Esta cuestión que está vinculada con las prácticas docentes en el ámbito de la institución escolar. A partir de ahí, me gustaría, y vamos a empezar a trabajar desde los marcos teóricos de Lidia Fernández y de Margarita Poggi, de alguna manera lo que implica el concepto de institución y luego específicamente lo que es la institución escolar. Bien, ¿qué les parece si empezamos? Espero que estén bien, que no hayan tenido ningún problema con el COVID. Bueno, estamos acá en el modo presentación de pantalla. Y vamos a empezar a trabajar el concepto de institución, entendido fundamentalmente, fundamentalmente para entender que la institución está vinculado con qué, con ciertas normas, ¿no? Es con, de alguna manera, con esta explicitación de valores, ¿no? Y estos valores son construidos en una realidad social determinada. Entonces, a partir de ahí podríamos decir que la institución escolar o cualquier tipo de institución, y después vamos a ver específicamente la institución escolar, es una organización que tiene una organización especializada, ¿sí? Que cuenta con un espacio propio y hay, digamos, está constituido por un conjunto de personas que los podríamos denominar sujetos, para el cumplimiento de determinadas tareas, ¿sí? Reguladas por diferentes sistemas. Entonces, en realidad el tema que fundamentalmente tenemos que decir, bueno, las instituciones son grupos secundarios, son construcciones sociales, son construcciones históricas. Entonces, en realidad el tema es que o sea, de alguna manera, cada institución, ¿sí? Se va a configurar en un momento particular, ¿sí? Debido, digamos, a las variables contextuales y sociohistóricas. Entonces, implica, bueno, ¿qué implica esto, no? Una regularidad social, es decir, cuando yo hablo de regularidad social, estoy estableciendo pautas, ¿no? Y que aluden, digamos, a esta regularidad social que de alguna manera va a pautar el comportamiento del sujeto y que en realidad también está constituido por diferentes normas que también son constitutivas por los actores sociales y leyes que también, o sea, norma y ley, digamos, la diferencia entre norma y ley, que la ley está escrita y la norma es una construcción social y que no necesariamente está escrita y que tampoco la sanción a la norma tiene que ver con un delito, en cambio la violación a la ley tiene que ver con un delito, van a representar valores sociales para un contexto sociohistórico determinado y de alguna manera pauta o de alguna manera también moldea el comportamiento de los individuos, de los grupos y a su vez va fijando límites. Por otro lado, ¿sí? Tenemos que pensar que nosotros vivimos dentro de diferentes instituciones. Algunas, de alguna manera, por paso obligado, ¿sí? Como puede ser la escuela, fundamentalmente, la familia, y otros pueden ser aquellas instituciones que nosotros hemos elegido. Pero de alguna manera tenemos que tener en cuenta este tipo de construcciones sociales, ¿sí? Entran en juego cuando qué. Cuando tenemos diferentes tipos de regulaciones. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de pautas, de normas, y son, de alguna manera, hay algunas regulaciones que vienen desde afuera, desde el sistema macro, y otras que entran, digamos, al grupo o se generan dentro del grupo moldeando sus condiciones de realidad, ¿no? Y las que se generan adentro del grupo
son de alguna manera resultantes de estos acuerdos o negociaciones entre los actores. Entonces, fundamentalmente tenemos que ver que, por un lado, ¿sí?, la institución tiene que ver con ese sistema normativo, tiene que ver también con una significación que nosotros le damos a las instituciones. Y también, de alguna manera, tiene que ver con este espacio físico, ¿sí?, que tiene que ver justamente pensar a la institución como establecimiento, ¿no es cierto? Es decir, en ese espacio, en ese edificio, esta institución va a cumplir una función social especializada y va a haber este tipo de, o sea, va a haber diferentes tipos de actores que cumplen diferentes tipos de responsabilidad y en realidad también estas tareas o estas acciones que realizamos están reguladas por diferentes sistemas. Es decir, o sea, una institución, por ejemplo, también tiene que ver, o sea, no solamente la escuela es una institución. Por un lado podemos hablar de la escuela, la salud, el hospital, la policía, la justicia. De alguna manera, cada una de ellas cumple una función específica y a su vez, ¿no? O sea, cada establecimiento se va configurando, se va constituyendo en un momento sociohistórico determinado. Entonces, Margarita Poggi, bueno, va a plantearlo, o va a plantear, o va a analizar en su libro Cara y Seca, de alguna manera va a analizar y atender a la institución como mirándolo desde un aspecto, ¿no?, más sociológico, político, y va a decir fundamentalmente que las instituciones son, de alguna manera, son espacios atravesados por múltiples negociaciones. ¿Por qué? Porque son negociaciones porque están constituidas por sujetos, y estos sujetos van negociando en función o van acordando en función, de alguna manera, de la finalidad que tengamos cada uno en esa institución. Entonces, en realidad tenemos que pensar que las instituciones están constituidas por actores, y estos actores son parte de este engranaje de la institución, ¿no? También, ¿sí? Perdón. Bueno, habíamos hablado que como nosotros como sujetos, cuando hablamos de sujetos, estamos hablando, ¿por qué? Porque en realidad nosotros, cuando hablamos de sujetos, estamos mencionando que somos algo inacabado y que nosotros como necesitamos socializar con otro. Vamos socializando en un primer momento con los grupos primarios y luego vamos socializando en grupos secundarios. Y estos son las instituciones, y que de alguna manera, si las instituciones son de tránsito obligado, como yo lo había dicho, y otras son de tránsito, digamos, eh, elegido o voluntario o de pertenencia. Entonces, tenemos que tener en claro algo, ¿no? Que cada institución, ¿sí?, tenemos que vincularlo con la idea de lo establecido, de lo reglamentado, de lo normativo, ¿sí? Entonces, debe haber, digamos, debe haber una ligazón, ¿sí?, entre los sujetos, y esto, o sea, estos sujetos, nosotros como sujetos, cuando habitamos una institución, en realidad nos está disciplinando o nos está regulando los comportamientos que se propone, o sea, que se propone. Es decir, por ejemplo, ¿qué va a hacer la justicia? Bien, sancionar a aquellos que no cumplan con un orden establecido por una norma escrita. Por eso mismo, también va a disciplinar a la persona que castiga o no castiga. Por otro lado, la escuela, bien, ¿qué es la escuela? Bueno, es una construcción también dentro, digamos, de lo que es el entramado social y dentro de lo que es la sociedad,
es una construcción sociohistórica que también está ligado a lo establecido, a lo reglamentado por la norma y la ley. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este vínculo con esta institución, ¿no? Nosotros como actores ingresamos a determinada institución, tenemos pautas de comportamiento. Estas pautas de comportamiento se plantean en diferentes, digamos, códigos o determinadas normas y que le denominamos ley. Ahora, ¿qué pasa con esa ley? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿no? Cuando tenemos una ley, es un texto escrito, ¿no? De alguna manera, cuando se traduce ese texto escrito, mantenemos una relación de tipo objetiva con la ley. Mientras nosotros, si interpretamos esa norma, se van configurando de alguna manera diferentes tipos de representaciones acerca de lo permitido o lo prohibido. En realidad, lo que marca la ley es esta cuestión de lo permitido por lo no permitido. Entonces, en realidad lo que plantea, o sea, fundamentalmente lo que va planteando Margarita Poggi y Graciela Frigerio, es decir, bien, nosotros como actores estamos en este entramado, ¿sí? Tenemos una norma que nos pauta el comportamiento, que nos dice qué hacer, cómo hacer. Si nosotros esa norma la podemos respetar tal cual está o de alguna manera reinterpretarla, ¿no? Entonces, lo que pasa, o sea, fundamentalmente lo que intenta, ¿sí? Todo tipo de institución, ¿sí? Es que en realidad mantiene, de alguna manera, es mantener o sostener una previsibilidad en los comportamientos de los actores, ¿no? Es decir, saber cómo sí se van a desempeñar cada uno de ellos. Pero en realidad, ¿sí? También necesitamos, de alguna manera, determinadas certezas o que nos digan, ¿sí? qué se puede hacer por lo que no se puede hacer. En realidad, nosotros cuando empezamos a trabajar la institución, ¿sí? Cuando hablamos de la escuela como institución, decimos, bueno, ¿la escuela qué es? Bien, la escuela es una construcción social. ¿Dónde surge? Bien, surge en el contexto, ¿no? De la modernidad, ¿no? ¿A partir de qué? De decir, bueno, se necesita, o sea, de alguna manera tenemos que cercar lo individual y lo social. ¿Cuál es este dispositivo para crear? Es la escuela. Esta escuela que en realidad lo que iba a hacer era la transmisión, o lo que hace, perdón, no lo que iba a hacer, lo que hace es la transmisión de ciertos valores socialmente válidos, ¿no? Entonces, la escuela surge, ¿sí? De alguna manera en esto que se denomina un contrato entre el Estado y la sociedad en su conjunto. ¿Para qué? Para que se constituya en esa organización, fundamentalmente, que tiene que ver con, de alguna manera, la transmisión de valores que estaban inmersas en la cultura social, en la cultura, digamos, dominante o en la, digamos, lo que se pretendía, ¿sí? Que fuera socialmente válido. Por otro lado, sí podemos decir que la escuela surge por allá, el 1700, con esta idea, ¿no? De, digamos, con la obligatoriedad de la escolaridad. Entonces, en realidad, ¿cuál es el contrato que se firma? Bien, el contrato que se firma es que esta institución lo que debe hacer es transmitir, ¿sí? Valores y contenidos de tipo escolar. Por otro lado, también sí tenía que ver con esto, con que el Estado, ¿sí? Como este dispositivo
que surge en la modernidad, también lo que debería hacer era mantener un orden. Si este orden se daba a través de estas instituciones que van marcando el comportamiento a través de, por ejemplo, una misma cultura, un mismo idioma, los símbolos patrios, todo eso hace a la identidad, ¿sí? Y a la función de la institución. Escolar fundamentalmente. Entonces, la escuela tiene como mandato o esta obligación la transmisión de este contenido socialmente válido. Y a su vez está constituido por actores. Entonces, acá vamos a hacer como una especie de recapitulación de empezando esta clase. Tiene que ver con el concepto de institución, tiene que ver, o sea, fundamentalmente con este conjunto de actores, ¿sí? Con el surgimiento de la escuela en el marco de digamos, el surgimiento de los estados, ¿sí? Esta organización política, y a su vez, una cuestión que es importante, que está constituida por sujetos, ¿no? Y estos sujetos, ¿sí? Los denominamos actores, porque también nosotros, ¿sí? En esta red que vamos a configurar, también lo que podemos hacer es sostener el orden establecido o cambiar el orden establecido. A partir de ahí, ¿sí? De sostener el orden establecido o de alguna manera cambiar el orden establecido, es lo que de alguna manera, ¿sí? Lucía Garay denomina que en todo tipo de instituciones hay movimientos instituyentes e instituidos. En realidad lo instituyente, lo instituido es lo que hay y lo instituyente es lo que cambia. Por ejemplo, instituidamente estaba que se daba clase presencialmente. Hoy podemos hablar que a partir de este fenómeno que se denominó pandemia, empezamos a dar clase de otra manera y se convirtió en instituyente. Una vez que ya estemos trabajando sobre a través de estas plataformas, es de alguna manera esta forma de enseñar se va a constituir el instituido. En realidad el instituido y el instituyente tienen una relación dialéctica, ¿sí? Es decir, lo instituido, lo que está a través del movimiento de los actores se va a constituir en instituyente, y en lo instituyente se va a constituir instituido, y lo instituido en instituyente. Bien, hasta ahora hemos trabajado estos conceptos. En realidad, también de alguna manera es importante señalar que Margarita Poggi Margarita Poggi también va a decir que en realidad las instituciones tienen que ver con esto, ¿no? Con parcelar lo individual de lo social, ¿no? En realidad, fíjense que nuestro comportamiento individual se tiene que adecuar a lo que está socialmente. Bien, les vamos a dejar les vamos a ofrecer en la sección archivos el texto de Margarita Poggi, ¿sí? El capítulo 1 y 2, y 1, 2 y 3, y el de Graciela, el de Lidia Fernández también en el capítulo 1 y 2. Bien, buenas noches, buenas tardes, y cerramos y seguimos en un rato. Hasta luego.